Bien chicos, continuamos entonces con la creación de la biblioteca de negocio, punto principal de lo que es nuestro proyecto. Vamos a ver entonces dentro del documento lo que hasta el momento tenemos creado, que son estas clases que están flotando alrededor, clases anexas en las cuales solamente tengo dos métodos, que es el método read y el read all. Hemos creado entonces cine, tipo de sala, categoría, calificación, tipo de ticket y horarios. Vamos el día de hoy a crear las tablas de clientes, salas y películas. Así que vamos a entrar en biblioteca de negocio, botón derecho, agregar clase y voy a crear la primera clase que sería la clase de clientes. Así que espero que aparezca la plantilla. A ver, se creó clientes. Muy rápido lo hemos escrito. Clientes. Ahí sí. Clientes. Y el nombre acá también lo puedo cambiar. No hay problema. Bien, tengo la clase clientes, entonces prosigo con salas y luego películas. Así que botón derecho, agregar clase, salas, botón derecho, agregar clase, películas. Bien, he quedado en películas, así que será la primera con la cual voy a partir, que corresponde básicamente a una pequeña serie de atributos. Claro, aquí en el diseño puedes observar directamente todos los nombres de los atributos o campos de dicha tabla, que es la tabla película, pero siempre tienes que observar el modelo, que es el modelo que te entrega a ti la estructura que debes seguir. Para poder trabajar sobre ella, primero obviamente hago un using, utilizo la biblioteca.tal para poder trabajar sobre los modelos. Luego defino esta clase como una clase de tipo pública. Perfecto. Voy a entrar entonces a modelo Cine Romeo, aquí en el interior, y me dirigiré a la tabla de películas. Ahí está. Y de película, título, director, foto, resumen y de categoría y de calificación y luego valor. Así que generaré una estructura exactamente igual a la que poseo yo acá. Así que entro a películas, sería de películas, prop, entero, ID, películas. Vamos a ver si es singular o plural, película, sin la S. Recuerda, tiene que ser exactamente igual. Luego de esto viene el título, el director y la foto. Pro, string, título, pro, string, director. Perfecto. Entonces tengo el título, tengo el director. Debo colocar ahora la foto, así que prop. ¿De qué tipo foto? Foto lo dejaré como un campo de tipo imagen. Pero si te das cuenta, no está definido como un campo de tipo imagen. Para ello, para poder lograr dejar la fotografía como una imagen, haré el siguiente cambio. Necesito utilizar una librería que sería la encargada de poder efectuar esta acción. Para ocupar esta librería, primero deberé observar si dentro de las referencias esta librería está. La librería yo la acabo de agregar, que es la librería de System Drawing. Si no la tuvieses, tendrías que tú agregarla. ¿Y cómo se agrega? Aquí en referencias, botón derecho, agregar referencia. Y de agregar referencia, aquí en la parte superior donde están los ensamblados, buscar aquí la librería System Drawing. Ahí está. La he marcado, aceptar, y para utilizarla solamente using system. Puedo ocupar Drawing. Vamos a ver. Veamos si puedo tomar ahora. Ahí está, una imagen. ¿Y cómo se llamará la imagen? Foto. Y será un atributo, una propiedad que podrá guardar una imagen en el interior del campo imagen que tengo en película. Si observo ahí fotografía, le doy un clic, puedo ver acá el tipo de campo de quita. Es un tipo binary, un campo binario, donde obviamente podré guardar una serie de código binario que correspondería en sí a la película. Así que la tengo como campo image. Si veo dentro de la base de datos en SQL Server,
Me dirijo aquí a las tablas y voy a dirigirme a la tabla película específicamente. Y de película las columnas, y de las columnas puedes observar aquí que foto es una imagen. Al ser un campo de tipo imagen se va a poder trabajar como una serie de bits, un mapa de bits bastante más extenso. Así que ya la tengo definida. Más adelante veremos cómo trabajar con ella. ¿Okay? Bien, tengo entonces la fotografía definida. Voy nuevamente al modelo, el resumen, que obviamente un resumen será de tipo texto, así que es string. Bien, coloco prop, string, resumen. Luego de resumen debo colocar el ID categoría y ID calificación, ambos enteros. Así que sería prop ID categoría, bien, y prop ID calificación. Perfecto, tengo ID categoría, ID calificación, que servirán entonces para poder enlazar las tablas de categoría y de calificación, como si fueran claves foráneas al momento de trabajarlos directamente sobre una tabla. Luego, después de la ID categoría y ID calificación, vendría el valor, que también es un campo de tipo numérico. Así que coloco aquí prop, entero y el valor. Perfecto. Luego de esto, creo el constructor de la clase con setor. Podría crear una clase init para definir un valor por defecto. Y después de haber generado esto, podría crear un override para que la máquina, cada vez que alguien cargue dentro de un combo un listado de películas, y cargue una clase de películas específicamente, me presente, por ejemplo, el título. Vamos a hacerlo como algo simpático, public override, y vamos a sobreescribir el método toString. Recuerden que al sobreescribir el método toString, lo que tú podrías lograr con esto es que al momento de que la máquina sea expresada dentro de algún control, y estoy hablando de controles en el formato WPF, que son las ventanas que crearemos más adelante, al ingresar dentro de alguno de estos controles visibles, como por ejemplo un combo, o algún otro elemento, como por ejemplo una grilla, directamente un valor clase, o sea, guardar una clase dentro de un combo o una lista de clases dentro de un combo, la máquina lo que hará será presentar su toString. Y lo que hace básicamente el toString es presentar, como tú bien lo ves aquí, retornar la base de dicha ubicación del archivo. El nombre de la biblioteca en la cual se encuentra, que es biblioteca negocio, punto, y el nombre de la clase. En vez de hacer esto, voy a sobreescribirlo, y si alguien pretende colocar una lista de clases película en el interior de algunos de estos objetos, lo que mostrará será el título de cada una de estas películas. Y de esa manera las personas podrán ver algo mucho más agradable que simplemente la ubicación y nombre de los elementos que posee esta biblioteca. Así que continúo ahora con la creación de la conexión. Para ello entonces creo el Cine Romeo Entities, la entidad base de datos es igual a new Cine Romeo Entities. Perfecto, ahí está. Y una vez que tengo ya esta entidad, que será la entidad encargada de la conexión, tengo que fijarme cuáles son los métodos con los cuales va a trabajar la clase películas. Para observarlo voy entonces a mi documento, y en el documento puedo darme cuenta que tengo el método de crear, actualizar, eliminar, leer todo, buscar, que sería el read, y el listar todo por categoría y el listar todo por calificación. Entonces, para poder trabajar con esto, crearé directamente los métodos acá. Método público, el primer método público debería ser el método de crear, y este método me devolverá un booleano indicándome si pudo o no pudo crear este registro en el interior de la base de datos. Así que, créate, bien, public nuevamente, bool, y el segundo método es el método update, actualizar. Bien, tercer método es el método delete, así que public, full, delete, eliminar. No tienen por qué ser en inglés, puedes dejarlos en español, pero en este caso lo voy a trabajar en inglés. El read, que sería public, bool, me va a devolver un booleano indicándome si lo encontró o no lo encontró. Read, bien, las llaves. El siguiente método es el read all, método público que me va a devolver una lista de clases película. Eso, de clases película. De estas clases, a ver, películas. Vamos a ver acá cuál es el nombre, película. Tiene que ser igual, ahí sí. Entonces el constructor también cambia, tiene que ser el mismo nombre. Entonces me devolverá una lista de clases película. Read all.
Bien. Luego del read all necesito el read all by categoría, que sería lo mismo. Va a devolver una lista de películas, pero por categoría. Así que read all by categoría. Y finalmente un read all by calificación. Leer todo por calificación. Perfecto. Entonces ya tengo todos los métodos. Y ahora falta lo más fácil, que es construirlos. Perfecto. En el método create, al igual que en la mayoría de los métodos, siempre hay que capturar una posible excepción o error. ¿Ya? Así que para ello aquí voy a capturar esa excepción. En caso de un error al intentar crear, simplemente le diré a la máquina que retorne false. No pudo hacerlo. Podría yo guardar en una variable la excepción y después esta excepción cargarla dentro de un archivo plano para luego poder leerlo en caso de que ocurra algún problema. Esto lo veremos ya más adelante. Bien, primeramente vamos a crear las clases. Para poder entonces crear una nueva película, lo primero que yo tengo que hacer es crear una entidad del tipo modelo película. Crear algo así como un app en blanco, un registro en blanco. Para ello le digo que de la talk necesito crear un objeto del tipo película, un modelo película, el cual llamaré P. Es igual a new de la talk un modelo película. En otras palabras, lo que estoy haciendo con esta línea es crear como un app en blanco, un registro en blanco, el cual debo llenarlo con los datos que deberían ser capturados de esta clase. Su ID, el título, el director, la foto, que va a ser un objeto tipo image, el resumen, el ID categoría, ID calificación y el valor. Entonces, para poder lograrlo, tendría que decirle que a la clase, o mejor dicho, al modelo de película, déjele como ID de película de esta clase el ID película. Y ahí los tendría que traspasar de uno a uno. Así que a la película o al modelo de película, déjele como título de esta clase el título. A la película como director, déjele de esta clase el director que acabo de recuperar o que recuperé desde el entorno gráfico. A este modelo película, déjele ahora, en vez de director, necesito ahora el ID calificación. De esta clase el ID calificación. A la película, déjele como ID de categoría. De esta clase el ID categoría. Y a esa película, déjele como valor de esta clase el valor también recuperado. Creo que me faltaron algunos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6. Veamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta resumen y foto. Así que tendría que decirle que a la película déjele como resumen de esta clase el resumen que alguien haya guardado. Y a la película déjele como foto de esta clase la fotografía. Bien, punto y coma. Al colocarlo en la máquina, si yo me ubico encima, me pregunta si esta fotografía se puede convertir en un objeto drawing list. Así que es algo que después vamos a trabajar. Así que la fotografía all image tendría que ser un image también definida acá al costado. Bien. Así que esto lo voy a omitir por el momento. ¿Ok? Bien, por el momento lo vamos a omitir. Bien, ya tengo gran parte de toda la estructura ya definida. Lo que necesito sí es ahora establecer primeramente que voy a grabar estos datos y luego de grabar estos datos efectuar la acción de un commit al interior de la base de datos. Si te das cuenta son muchos, son demasiados. Imagínate, son 7 en total. Si yo quisiera colocar 8, 9 o 10 sería demasiado largo. Hay una forma más fácil de poder hacer esto. Dentro de la carpeta compartida que yo les tengo a ustedes, en la carpeta compartida, vamos a ver aquí, carpeta compartida, vamos a ver aquí, ¿dónde está? Necesito la carpeta compartida, bueno, ustedes la pueden buscar. Dentro de la carpeta compartida hay un archivo llamado CommonVC. Este archivo CommonVC tiene un método de sincronización que nos permitiría sincronizar el objeto o un objeto origen hacia uno destino. Vale decir, llevar todos los atributos de un origen a un destino o viceversa. Lo que necesito obviamente es que los objetos que yo vaya a enviar o vaya a colocar en la sincronización sean del mismo tipo y al mismo tiempo tengan los mismos elementos. En este caso, lo que yo voy a sincronizar es el modelo con esta clase.
ya que por eso era mi idea de que ustedes los nombres de las propiedades tuviesen en la misma estructura y mismo nombre que lo que aparece dentro del modelo, para poder sincronizarlos tranquilamente. Yo tomo el command VC, lo copio y lo voy a dejar en el interior del directorio en donde supuestamente nosotros dejamos nuestro proyecto. Proyecto Solución Cine Romeo, aquí se supone que está la biblioteca de negocio y aquí en negocio, botón derecho, pego y ahí el command VC. Para poder agregarlo acá en el interior, me dedico a biblioteca de negocio, botón derecho, agregar elemento existente y de elemento existente le digo a la máquina que necesito ocupar el command VC. Pincho agregar y ahí está, command VC. Si yo entro directamente con el command VC, me podré dar cuenta que dicho command VC tiene aquí el método de sincronización, el cual sincroniza un objeto de origen a un destino, o sea, traslada los valores de un origen hacia un destino. Obviamente ambos tienen que ser objetos del mismo tipo. Está ubicado en una biblioteca entidades. En mi caso lo voy a dejar en biblioteca negocio, así que solamente le cambio el espacio de nombres, biblioteca.negocio, y al efectuar esta simple acción, control S lo guardo, me devuelvo a películas y todos estos elementos que los tendría que sincronizar manualmente, inclusive la fotografía, ahora simplemente le digo commandvc.sincronice. ¿Cuál es el origen? El origen es esta clase. ¿Y a dónde quiere llevar los valores? Hacia película. Entonces, de esa manera, la máquina lo que hace es tomar todos los atributos de esta clase, todos estos atributos, y los pasa directamente a esta película que se encuentra en blanco. Y una vez ya hecho esto, le digo a la máquina simplemente que de la base de datos de las películas agregue la película que se acaba de llenar. Perfecto. Ahí está. Y prácticamente casi al finalizar de la base de datos le digo Save Change, grabe los cambios, que sería algo así como un commit, confirmar la información. Y finalmente Return True. Y listo. Ya la máquina prácticamente ha creado sola la estructura de creación. Entonces creo un registro en blanco, bueno, registro en blanco a partir de ese modelo, un modelo en blanco. Y luego sincronicé todos los atributos de esta clase y se los pasé a esa película que está en blanco. Luego la agregué a la tabla películas proveniente de la base de datos y luego hice un commit grabando los cambios. Y le retorné true indicándole que ya terminé de grabar. Así de simple es. Nada más. Ahora, para actualizar, podría ocupar exactamente lo mismo. Bueno, no lo voy a copiar y pegar, lo voy a volver a escribir. Hago el try catch, excepción, si quieres puede guardar la excepción, es muy útil. Un throw, no, le diré a la máquina simplemente que retorne false, no se pudo hacer. Luego creo de la DALC nuevamente una película, P. Pero esta película no se va a quedar en blanco, yo tengo que ubicarla, así que le digo de la base de datos, de entre las películas, busque la primera, First, que posea lo siguiente. A cada película le voy a llamar P. Y quiero que esa película tenga un ID película igual al ID película de esta clase. En otras palabras, lo que estoy logrando con esto es buscar la primera película que posee un ID igual al que tiene esta clase. Entonces, si yo le paso entonces el ID de la película a esta clase, la máquina la va a ubicar por medio de esta condición y va a encontrar el primer registro que cumple. Y tendré entonces aquí la película que estoy buscando para actualizar. Así que en siguiente línea le diré simplemente como pc.sincronice y sincronice desde esta clase hacia la película que acabo de encontrar. No ocupo la instrucción add, ya que no voy a agregar uno nuevo, así que lo único que tengo que hacer, una vez que se hayan sincronizado, es decirle base de datos.saveChain, grabe los cambios, porque lo que hizo la máquina aquí fue trasladar todos los atributos de esta clase hacia esa película que ya existía. Se supone que de entre los atributos que hay en esta clase habrá alguno que será un tanto diferente, por algo actualizar. Entonces se van a trasladar directamente sobre la película que ya existe dentro de la base de datos. Y con el sidechain grabaría los cambios de esa película que proviene de la base de datos. Y nada más. Return true. Listo. O sea, fíjate lo fabuloso que es esta instrucción de sincronización. Ya tendría entonces el update.
Con el delete prácticamente es lo mismo. Con el delete lo único que tendría que hacer, nuevamente un try catch. En caso de la excepción, aquí coloco un return false, no se logra hacer. Y lo mismo, de tal punto película, voy a buscar un modelo película al cual llamaré P, y le diré de la base de datos punto de entre las películas punto first. Creo que busque la primera película que a cada película le llamaré P y quiero que esas películas tenga una ID película igual a la ID película de esta clase. O sea, estoy buscando una película que tenga el mismo ID que se ha colocado en el interior de esta clase. Si la encuentra, esa película tiene que ser eliminada, así que de la base de datos, de entre las películas, yo quiero remover o quitar la película que acabo de encontrar. Y luego de esto, simplemente le digo a la máquina desde la base de datos, punto, save change, grabe los cambios. O sea, hago el commit después de haberlo eliminado. Y luego return true, lo logré hacer. Tan simple como eso. En el read, en el buscar, podéis aplicar exactamente lo mismo. Try catch. Luego guardo la excepción. El throw lo elimino también. Y dentro del throw colocaría un return false. En caso de no lograr hacer. Y en el interior nuevamente DAL. De la capa lógica de acceso a datos quiero un modelo película, al cual llamaré P. Y le diré entonces a la máquina que de la base de datos, de entre las películas, punto, first, busque el primer registro que a cada película le voy a llamar P y quiero que esa película tenga una ID película igual a la ID película que trae esta clase. Si te das cuenta, podría haber utilizado varias veces el copiar y pegar. Se supone que ya con esta instrucción la máquina buscará una película que tenga el mismo ID que tiene guardada ID película en esta clase. Si encuentro esta película, entonces prosigo con la lectura. ¿Y en la lectura qué significa? Que todos los datos que guarda esta película que se ha obtenido desde la base de datos tendrían que ser cargados a los atributos de esta clase. O sea, la sincronización ahora es al revés. Le digo simplemente command VC .sincronice y le voy a decir el origen es esta película y el destino. ¿Dónde lo va a dejar? Déjelo en esta clase. Y de esa manera, los datos que están almacenados en la película que encontraste van a ser cargados directamente en cada uno de los atributos de esta clase. Y finalmente, después de esto, simplemente return true. Bien, la máquina lo hizo. Fantástico. Si te das cuenta, son todos muy parecidos. En el caso de poder buscar, necesitas buscar directamente de la base de datos un modelo película. En el caso de eliminar, tienes que buscar un modelo película para poder eliminar, ahí con la instrucción remove. En el caso del actualizar, tengo también que buscar un modelo película para poder sincronizarlo y decirle que los atributos de esta clase ahora van a formar parte de los elementos de esta película que encontré y solamente se graban los cambios. En el único caso donde es diferente es al momento de crear, porque tengo que crear obviamente un modelo en blanco. Estoy creando una nueva instancia de ese modelo. Y luego paso a todos los atributos de esta clase directamente sobre esa película que se encuentra en blanco y la agrego a las películas existentes. Bien. Bastante fácil y bastante rápido. Y me despreocupo de varias cosas. Por ejemplo, me estoy despreocupando de la fotografía por el momento. La máquina la va a controlar. Fantástico. Me falta el read o todos los read all. Para ello podría simplemente hacer el read all completo y de él aprovecharme y crear los otros dos. Nuevamente un try catch. Excepción en caso de cualquier error. Vamos a ver. Ahí sí. Pinché muy rápido el botón. Ahí sí. Borro todo esto. Y aquí colocaría entonces un return null. Retorne valores nulos. Y en el interior, ¿qué tendría que hacer? Bueno, como los casos anteriores de los read all, tengo que crear una lista de objetos o de clase película, que sería lista de clase, que sería igual a new lista de clase película. Perfecto. Y después crear una lista de modelos películas provenientes del DAG. Bien, y ahí estaría entonces la lista de la base de datos. Y sería igual a de la base de datos de la tabla películas, quiero to list, quiero una lista completa. Y recuerda que esta instrucción lo que hace es recuperar una lista completa de todas las películas almacenadas en la base de datos.
y las tendría en este lugar. Bien, haría simplemente un for each en el cual le diré a la máquina que se recuperará una a una un modelo película que proviene desde la lista de base de datos. Y en el interior lo único que tendría que hacer sería crear una película clase llamada P, la instancio, ahí la creo nuevamente, y después de crearla simplemente tengo que traspasar todos los datos del ítem a esa nueva película para luego agregarla directamente a esta colección. Nuevamente nuestro amigo commonvc.sincronize y le estaré diciendo que el origen es ítem, ahí está toda la información y dónde la va a dejar en esta clase de película que esta va a ser. Entonces aquí estoy traspasando del modelo a la clase. Y para prácticamente finalizar le digo que en la lista clase o lista de clases agregue directamente esta película que ya se ha llenado. Bien, cuando el ciclo termine simplemente le diré retorne la lista de clases. Y ahí ya ha terminado. ¿Ves? Muy fácil, muy parecido a todos los anteriores. Creo una colección o lista, que será la que voy a devolver. Y luego, más abajo, indispensable es hacer una especie de select asterisco from desde la base de datos, tabla películas, la lista completa. Y ahí tengo la lista completa de películas. Y aquí voy sacando de esa lista completa de películas, película tras película. Recuerda que cada película que conforma este listado es un modelo. Así que ahí estoy recuperando un modelo. Y luego creo una película o clase película, como esta que estoy generando, y de ahí traspaso del modelo a la película todos los elementos y agrego esa película que ya está llena con todos los elementos al interior de la colección de películas para luego devolverla plenamente. Bien, ahí ya estaría listo entonces. Para hacer entonces el read al by categoría, tendría que ocupar esta estructura. Pero mira, vamos a colocar entonces aquí los try catch. Todos los real al by o leer todo por van a ocupar la lista completa. Y esa lista completa tú la deberías filtrar. Por ejemplo, aquí en excepción voy a colocar un X para poder recuperar la excepción. Y en caso de tener algún error, que me retorne nulo, nada. ¿Ya? Aquí en el interior yo podría hacer lo siguiente. Podría decir a la máquina que me genere una lista de películas, la cual le llamaré lista P, y será igual a qué. Seguirá igual a lo siguiente. Método readAll. Quiero tomar todas las películas, todas. Y de ellas solamente quiero algunas. Where. Y aquí creo una condición. Solamente quiero que aquellas películas que. ¿Cómo le voy a llamar a cada película que hay en el interior? Le voy a llamar P. Y quiero que esa película tenga una categoría o ID categoría. Eso es lo que yo necesito. Tiene que tener una ID categoría igual a la ID categoría que tengo en esta clase. Entonces, si empiezo a recapitular, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Le estoy diciendo a la máquina que me liste todo. Y de todo, yo requiero solamente aquellos registros que el ID categoría de esa película sea igual a la ID categoría de esta película. Y una vez que la máquina lo haya tomado o lo haya seleccionado, punto to list. Quiero la lista de lo que haya resultado o lo que haya encontrado. Y finalmente retorno la lista P. Y ahí tengo el leer todo por categoría. Bien. Entonces con el readAll tomo todo. Y el where, al igual que el where en un select, lo que hace es generar una cláusula de segregación o de selección de elementos. Y los elementos que va a seleccionar van a ser los que cumplan con esta condición. Vale decir que de la película, su ID categoría tiene que ser igual al ID categoría que tengo presente aquí en esta clase. Y ahí tengo entonces el método readAll by categoría. Para hacer el siguiente, créeme que sería lo mismo. Inclusive podría ser hasta más rápido. Coloco nuevamente mi try catch, tengo que acostumbrarme a hacer esto. Y aquí en excepción, una EX. En caso de un error, este throw se va. Colocaría entonces un return null. Y después de esto, aquí en el interior simplemente tendría que definir retorno. Y le digo readAll de todo lo que yo tengo. Quiero where, solamente aquellos registros que. ¿Cómo le quiero llamar a cada película? Le voy a llamar P. Quiero que esa película tenga un ID calificación igual a la ID calificación que trae esta clase. Y una vez que la máquina haya generado el filtro,
punto to list, devuélvame la lista de lo que ha encontrado. Y si puedes observar, aquí inclusive me ahorré la variable o la colección que tengo aquí. Esa pequeña variable que es una colección en donde guardé el resultado. Después que lo devuelvo, aquí ningún drama. Simplemente efectúo la acción directamente. Entonces ya con esto la clase película está hecha. La clase clientes y las demás clases se tendrían que desarrollar de la misma forma o de la misma manera. ¿Ok? Vamos a ver acá. Tengo la clase clientes, donde tengo el ID cliente, el root, nombre completo, edad y sexo. La clase salas, donde tengo el ID de sala, número 200, aire acondicionado y sonido envolvente. Voy a crear entonces salas, aprovechando. Vamos aquí, tengo ya la clase película hecha, control S y desapareció el asterisco. Bien, clientes todavía no le hago un control S y ahí desapareció el asterisco. Salas, ahí estoy en salas. Uses nuevamente biblioteca.dal y se repite exactamente lo mismo. Propiedad, o sea, no es propiedad, disculpa, pública. Estaba pensando en las propiedades que tengo que hacer. Vamos a ver salas. Dentro del modelo, salas. ¿Dónde están las salas? Salas. Aquí están las salas. Tengo ID sala, número de asientos, aire acondicionado. Y también tengo dos campos que son claves foráneas, ID cine y ID tipo de sala, con las cuales se relacionan las tablas de cine y de tipo de sala. Así que sería ID sala. No hay regla de negocio. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Sería entonces prop entero ID sala o salas. Recuerda que después voy a ocupar como en VC y tienen que ser del mismo nombre. Número asientos. Bien. Prop int número asientos. Eso. Bien. Y de sala número asientos. Y de sala número asientos. Muy bien. Y ahora viene aire acondicionado, sonido envolvente. Y estos dos son booleanos. Así que aquí en el interior, salas, prop. Para definir un booleano, bastaría que colocara boolean y ahí la máquina guardaría un true o un false. Normalmente dentro de la base de datos esto está asociado con un valor de tipo bit. O sea, tendría que decirle que es un bit. Para mi caso, boolean. Bool. Y sería el primero, definido como aire acondicionado. Así que aire. Ahí sí se está escribiendo, se está demorando un poquito. Vamos máquina. Ahí sí. Bien, continúa. Está escribiendo ahí, todavía no. Vamos a colocar los últimos dos elementos, lo demás prácticamente se va a repetir. Vamos. Corre. Bien. Se demora un poco. Ahí sí. Desapareció. Sí, bien. Aire acondicionado. Mismo nombre. Aire acondicionado. Perfecto. Y sonido envolvente. Y al parecer también es un booleano. Sonido envolvente. Perfecto. Luego de sonido envolvente tengo ID cine, prop int ID cine, y después de ID cine tengo ID tipo sala. Así que coloco ahí el prop ID tipo sala. Perfecto. Bien, coloco el constructor, setor, constructor de la clase, voy a crear el método init nuevamente, y solamente como chuchería voy a colocar override, sobrescriba el método toString. Si alguien agrega clases salas en el interior de algún objeto, lo que devolverá será uno de los valores. Si quiero que me devuelva, ¿qué podría ser el ID de sala? El número de asiento, aire acondicionado, sonido, ID de cine, el ID. Devuélvame el ID de la sala, pero esto obviamente como texto, toString. Bien, luego de esto entonces tengo que crear la conexión, que sería nuevamente Cine Romeo Entities, base de datos, es igual a new Cine Romeo Entities. Y luego de ello verificar dentro del diseño cuáles son los métodos que se seleccionan. Son todos read.
Así que sería un public boolean read, me dirá si encontró o no encontró el objeto, public, y ahora son los read al. Creo una lista de objetos tipo clase sala, read al, bien, y copio lo mismo, control C, control V, control V. El read al, perfecto, y el siguiente es read al by cine, read al by cine, y el otro es un by tipo de sala, by tipo sala, perfecto. Entonces aquí, al igual que en los otros casos, genero un try catch, guardaré una futura excepción. De hecho, la máquina más adelante, cuando compile, me va a decir que coloqué o definí los EX, pero en ningún lado los ocupé, luego los voy a ocupar. Aquí sería simplemente un return false, no se logra efectuar la acción, y aquí en el interior del read, nuevamente el mismo proceso. Yo debo de la DAL ahora buscar una sala S, y es igual a de la base de datos de entre las salas de cine. Por favor, búsqueme el primer registro que es. ¿Cómo le quiero llamar a cada sala? SA. Y quiero que esa sala tenga un ID de sala de cine igual al ID sala que tengo almacenada en esta clase. Y una vez que lo haya encontrado, si es que lo he encontrado, la máquina bajará a la siguiente línea, en la cual nuevamente ocupo el common sincronice, y le digo sincronice de esta sala que usted acaba de encontrar y pase todos sus datos a esta clase. Y ahí está sincronizada esta clase. Finalmente yo aquí retorno un true indicando que lo logré hacer. Perfecto, y ahí está el read. Y en el read al, recordarás que el read al es prácticamente parecido en todos los casos. En caso de excepción, nuevamente una EX, abajito este throw se va, sería un return null en caso de no poder lograrlo. Perfecto, y aquí arribita nuevamente creo una lista de clases tipo salas. Salas, vamos a ver, aquí está, salas, perfecto, en plural, pensé que me había equivocado. Esta sería la lista de clases, perfecto, es igual a una nueva lista de salas, y después creo una lista o colección de dal.salas, o sea, de modelo salas, listas base de datos, y esto es igual a de la base de datos cine entities de las salas, quiero una lista completa, y ahí traigo la lista completa de salas. Luego un for each en el cual recorro y recupero cada una de las salas modelo desde la lista de base de datos. Luego creo una sala clase, s, new sala de clase, y con el common VC le digo a la máquina sincronice, tome el modelo que viene con la sala proveniente de la base de datos y páseselo a esta sala clases y llénela. Una vez hecho esto, entonces lista de clases .add, y agrego entonces esta sala que está llena. Y fuera del ciclo for each, una vez que la máquina haya recorrido todo, retorne la lista de clases. Perfecto, igual que los otros casos. Y finalmente el read al by cine y el read by tipo de sala serían exactamente igual que los read al anterior. Recuerda que ellos ocupan directamente el read al. Entonces aquí simplemente hago lo mismo, retorne nulo, y después en el interior le digo retorne, y ocupo el read al. De todo el contenido, where solamente quiero aquellos registros, como le quieres llamar a cada una de las salas, sala. Y quiero que esa sala de cine tenga un ID cine igual al ID cine que tiene esta clase. Y de ellos quiero una lista, toList. Perfecto. Ya terminé con el read by cine. Y finalmente el último sería exactamente igual. Así que para ahorrar algo de tiempo, copio, y después de copiar aquí pego. Perfecto. Y básicamente la pregunta es distinta. Obviamente que en esta ocasión lo que yo voy a pedir es que el ID de tipo de sala tiene que ser igual que el ID tipo de sala que posee esta clase. Y finalmente me devuelve una lista. Y ya tengo la clase salas creada. Control S. Perfecto. Voy a dejar entonces que ustedes terminen con la última de las clases, que es la clase clientes, que en realidad es bastante sencilla. Solamente tiene un ID de cliente, root, nombre completo, edad y sexo.
Y los mismos métodos, el método de crear, actualizar, eliminar, leer, leer todo y leer forceps. Intente desarrollar y ya con eso tendríamos prácticamente gran parte del modelo hecho. En el siguiente video vamos a ver las ventas y el ticket, ¿ok?